Muy buenas tardes a todas, a todos. Sean nuevamente bienvenidas, bienvenidos a este diplomado sobre la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para instituciones nacionales de derechos humanos. Como ustedes saben, estamos ya en nuestra clase número 9 de 10, dedicada a los derechos de niños, niñas, adolescentes y de las mujeres en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No puedo iniciar sino agradeciendo en nombre de nuestro secretario general, el señor Pedro Callisaya Aro, defensor del pueblo de Bolivia y por supuesto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de su equipo de cooperación internacional encabezado por Javier Mariscurrena y Maurín, Celeste, todo el equipo que ustedes han estado viendo durante estas sesiones. Nuevamente, como siempre, agradecemos muchísimo que nos siga acompañando en este espacio a la doctora Juana María Ibáñez Rivas, Juani como le conocemos, y con quien estamos profundamente agradecidos por todo el apoyo que ha estado brindando en este espacio. Insisto, estamos en la clase 9 de 10. Agradecemos también a todas las personas que conforman las instituciones nacionales de derechos humanos por estar aquí, por compartir cada jueves con nosotros. En este momento tenemos 205 personas conectadas. Sabemos que en unos instantes están entrando de poco a poco. Seguirán entrando. Hemos mantenido un promedio de 350 personas en cada sesión, así que es un número extraordinario, pero sobre todo habla del compromiso que tienen en lo personal, pero también en lo institucional de poder comprender muchísimo mejor al sistema interamericano de derechos humanos y que cada vez hagan uso adecuado de la jurisprudencia de la Corte. También, por supuesto, agradezco al equipo de la Secretaría Técnica de la RINCA, que no se ven, pero están ahí dando seguimiento puntual a estas sesiones. Como ustedes saben, cada jueves también emitimos una pequeña nota resaltando los elementos más importantes de estas sesiones y, por supuesto, el video para que ustedes puedan repasar las sesiones con mucho más calma. Así que, sin más, le damos la más cordial bienvenida a la doctora Ibáñez, agradeciéndole nuevamente en nombre de la RINCA y de la Corte Interamericana su participación. Así que, Juani, el auditorio es tuyo. Bienvenida como siempre y muy atentos a escucharte. Muchas gracias. Muchas gracias, Consuelo. Muchas gracias siempre a la RINCA y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por esta oportunidad, por permitirme compartir con ustedes estas sesiones del diplomado. Hoy efectivamente ya estamos en nuestra clase número 9 que nos remite a los estándares de la Corte Interamericana sobre dos grupos específicos considerados tradicionalmente como personas y grupos en situación de vulnerabilidad, y hay además respecto de estas dos temáticas muchísima jurisprudencia de la Corte Interamericana. Entonces tenemos el desafío de poder sistematizar en estas 2 horas y media los estándares correspondientes tanto a los derechos de niños, niñas y adolescentes, y por otro lado los derechos de las mujeres en la jurisprudencia de la Corte. Nuestra sesión número 10 tiene que ver con los derechos de las personas LGBTIQ+, entonces ahí también vamos a profundizar un poco en la conexión con el enfoque de género y el vínculo y el desarrollo que se ha dado en la protección por sexo, género, identidad de género, expresión de género, orientación sexual. Entonces es como que tiene una continuación también este segundo punto para la sesión número 10. Entonces vamos a dar inicio a
la presentación. Me permito compartir pantalla. Como siempre, les agradezco una ceñita para saber si se ve bien. Perfecto, entonces iniciamos con la clase del día de hoy y vamos, como les indicaba, a dividirlo en estas dos temáticas: los derechos de niñas, niñas y adolescentes y derechos de las mujeres, y sobre ambos temas vamos a referirnos al corpus juris de protección, a los derechos humanos implicados y las correlativas obligaciones que tienen los estados, y como siempre haremos también una referencia a algunas de las medidas de reparación integral que ha ordenado la Corte en estos casos. También, como en todas las sesiones pasadas, los invito a que revisen estas herramientas específicas que pueden ubicar en la página del Centro de Formación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sitio web de la Corte. Tenemos un cuadernillo específico que sistematiza la jurisprudencia sobre derechos de niños, niñas y adolescentes, y un cuadernillo sobre derechos de las mujeres. Y asimismo tenemos cursos autoformativos sobre ambos temas: un curso autoformativo de 10 clases, media hora cada una, sobre niños, niñas y adolescentes, y una clase sobre derechos de las mujeres, y un poquito de manera más amplia sobre el enfoque de género. Y ustedes tienen acceso de manera gratuita a esos materiales, y además tienen la facilidad de poder organizar y llevar los cursos a su propio ritmo. Entonces tenemos material específico de formación sobre los temas que vamos a ver el día de hoy, que por supuesto son un muy buen complemento por si queda alguna duda o consulta pendiente. Iniciamos con los derechos de niños, niñas y adolescentes en la jurisprudencia del tribunal, y corresponde entonces hacer mención a una definición, en este caso, que la Corte ha precisado desde el inicio de su jurisprudencia. Cuando nos referimos a niños, niñas y adolescentes, estamos hablando de manera general de personas menores de 18 años, y esa ha sido la regla en la identificación de estas personas y grupos en los casos que ha conocido la Corte Interamericana. Además, para efectos del tema del día de hoy, me permití también incluir este estándar, esta jurisprudencia desarrollada por la Corte, en este caso que ya hemos mencionado más de una vez, el caso Artavia Murillo y otros respecto de Costa Rica, donde la Corte tuvo la oportunidad de pronunciarse acerca de la protección de la vida prenatal del embrión, porque era parte del marco fáctico del caso y correspondía hacer una mención desde la jurisprudencia, y la Corte, haciendo una interpretación sistemática de la Convención Americana y teniendo en cuenta otros instrumentos del sistema interamericano y del Corpus Juris Internacional, concluyó que en el marco del sistema interamericano, a la luz de la Convención Americana, se asentaba entonces este principio de protección gradual, incremental, no absoluta, no es una protección absoluta de la vida prenatal. Y en ese sentido, la Corte afirma que el embrión como tal no puede ser entendido como persona en los términos del artículo 1.2 de la Convención Americana, sino que lo que se protege es el embrión implantado. Cuando ya este embrión esté implantado en el útero, es que hablamos de concepción, y es a partir de ese momento que se da la protección desde la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y este es un punto también interesante a tener en cuenta cuando se trata de niños y niñas en la jurisprudencia del tribunal. Esta protección no va a ser absoluta, tiene que ser una protección gradual, incremental, y ahí entra a tallar todo el tema de la colisión de derechos. En este caso, si estamos hablando de un embrión implantado en el útero de la madre, si hay un conflicto entre la protección de derechos del embrión implantado y de la madre, pues eso se tendrá que resolver caso a caso a la luz de esta jurisprudencia de una protección gradual e incremental de la vida prenatal. Entonces es un punto también interesante a tomar en cuenta en términos de definición, concepto en esta temática.
¿Qué tenemos en cuanto al Corpus Juris de protección? Pues como siempre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y cabe destacar que entre las normas de la Convención Americana existe, que es algo distinto, no existe, por ejemplo, en el sistema europeo. En la Convención Americana existe un artículo específico referido a los derechos del niño, el artículo 19, que es la norma concreta, puntual de protección de los derechos de la niñez en el sistema interamericano. Sin perjuicio de ello, cuando la Corte ha tenido ante sí casos relacionados con los derechos de niños, niñas y adolescentes, siempre ha remarcado que la Convención Americana se encuentra incluida dentro de un muy comprensivo corpus juris internacional de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, que va a servirle al tribunal, como hemos visto también, para poder determinar el contenido y alcance de los derechos de niños, niñas y adolescentes con este enfoque pro persona, con este enfoque evolutivo. Es a partir de situar a la Convención Americana y este artículo 19 en el marco de este comprensivo Corpus Juris Internacional que se determinan contenido y alcance de derechos, contenido y alcance de obligaciones de los estados para casos de niños, niñas y adolescentes. Dentro de ese muy comprensivo Corpus Juris Internacional tenemos tratados como la Convención sobre los Derechos del Niño, que es el primer referente al que la Corte Interamericana se remite cuando analiza casos que los involucran, la Convención de Belén do Pará cuando se trata de niñas y la necesidad de hacer un enfoque de género en el análisis de los casos, los convenios de la OIT cuando se ha tratado de casos vinculados a niños, miembros de pueblos indígenas y tribales, o cuando se trata de cuestiones laborales, los tratados de derecho internacional humanitario, en los casos en los que la Corte ha analizado la situación de niños, niñas y adolescentes en contextos de conflicto armado, y así podemos enumerar una infinidad de instrumentos internacionales de soft law también que la Corte Interamericana utiliza para, reiteramos, reforzar el contenido y alcances de los derechos humanos y de las respectivas obligaciones que tienen los estados para la protección de niños, niñas y adolescentes en la jurisprudencia interamericana. Cuando nos referimos también al tema específico de niños, niñas y adolescentes,